a manejar de ahora en más como para poder evitar que esto año tras año suceda y cada vez con más gravedad. Para conversar un poco acerca de este tema tenemos en línea al doctor Julio Lascano Ibedia, que es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Doctor Lascano, buen día. Guillermo Javestro nos saluda. ¿Cómo le va? Muy buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos, Lascano. Bueno, ¿cómo está viendo y cómo se puede de alguna manera empezar a manejar más seriamente esto que año tras año en determinadas épocas se va sucediendo y que aparentemente ahora se ha convertido en un problema de Brasil en cuanto a lo político y no tanto, me da la sensación que no se está tratando como un tema de Estado para resolver rápidamente, ¿no? Bueno, sí, es muy cierto lo que usted dice. Tenemos dos problemáticas ahí unidas. La primera es entender que es una problemática mundial. Sí. La segunda, lo que hace de ella una problemática latinoamericana para nuestro interés. Y la segunda, problemas de política interna. Como usted sabe, yo estoy ahora por sacar mi nuevo volumen sobre política y diplomacia que hace a temas de política interna y exterior. Sí, sí. En el caso de Brasil, primero la aseveración de saber que sí, que es el problema más grave que tiene la humanidad, no solamente por la medida del problema. La medida del problema, para darle una dimensión, tenemos que pensar que las hectáreas en este momento en incendio andan merodeando el tamaño de Francia como país. Sí, sí. Es impresionante la foto que publicó ayer la NASA, no sé si la vio Lascano, ¿no? Sí, pero sí, las satelitales y impresionan realmente. Impresionante, impresionante. Entonces, ese volumen de saber que es un país desarrollado, el tamaño de India, es como una alerta más, ¿no? De lo que siempre decimos que es esta especie permanente del siglo XXI, sí. Donde no hay uniformes, acá no hay fronteras, no hay avisos, pero hay todo tipo de amenazas a la subsistencia misma del ser humano, y en este caso, bueno, a lo que es el planeta en general, ¿no es cierto? Eso conlleva a un plano distinto que es el análisis del porqué. Sí. Usted mencionaba muy ciertamente la actuación de las ONG. Las ONG entraron en el mundo internacional el siglo pasado y se constituyeron en fuerzas activas del sistema internacional. Sí. No podemos ahora jugar frívolamente si a favor o en contra, pero lo que sí podemos juzgar que en 50 años crecieron con un volumen y un manejo de fuerzas y de inversiones que yo diría que pueden constituirse paralelamente a varios organismos internacionales. Esa fuerza la tienen y usted la está viendo, la estamos viendo y sufriendo muchos. Muchas de estas ONG son las que levantan la alarma y el mundo sale recién a despertarse. Sí. Esto parece un poquito absurdo, pero es lo que nos pasa. El siglo XXI también nos despertó con los nacionalismos, lo que llamamos la posglobalización del siglo XXI, lo que hablamos una vez con usted, esta aparición de pensamientos nacionalistas. Sí. Cuando uno tiene esta aparición de manchas nacionalistas, que es uno de los fenómenos del postmodernismo o el post-periodo globalizador, sí. No, se va a quedar con esta mirada hacia adentro, hacia el ombligo, ¿no es cierto? Brasil está haciendo una justificación que desde el punto de vista nacional es absolutamente aceptable, porque cualquier país que diga ¿a quién me va a corregir a mí? ¿Me va a corregir Europa, que tiene más asfalto que personas por metro cuadrado? ¿No es cierto? Claro. Que ha sido un poco la reacción del gobierno. Yo no sé si, digamos, otros gobiernos de nuestra naturaleza, más allá de los colores, responderían distinto, en el sentido de sentirse controlados por otros estados sobre esta amenaza. Cuando el problema real, usted sabe muy bien, va mucho más allá de eso, porque está mirando de la economía a corto plazo, cuando son problemas estructurales, climáticos y económicos de largo plazo. Sin duda, sin duda. Y la pareciera, ¿no?, como falta de predisposición de los políticos, en este caso en Brasil, pero está sucediendo algo similar en Bolivia con una zona de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, del estado de Santa Cruz de la Sierra. Estos son los agricultores que necesitan y que creen y que necesitan disponer de esas cantidades grandes de terrenos para, bueno, explotarlos en todo lo que tiene que ver con la agricultura y con la ganadería, pero se olvidan que esto evidentemente es algo que
nos va a afectar en algún determinado momento a todos y está deteriorando básicamente la calidad de vida de todos nosotros. Estamos hablando nada menos que de un pulmón que genera oxígeno, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un problema que es de medio ambiente, que no es solamente a nivel climático. El concepto de medio ambiente, gracias a Dios, sí, y gracias a la Constitución Mundial, uh-huh, desde los organismos multilaterales, desde las ONGs, hasta desde el mismo Vaticano, usted ve Laudato Si, la relee, sí, varias veces, se da cuenta de que el concepto de medio ambiente ya no es el clásico concepto que teníamos en el siglo pasado. uh-huh. Abarca puntos que llegan a la conciencia social, a la problemática económico-financiera del hombre, a la distribución del ingreso, uh-huh, y a lo que es la calidad de vida del hombre. Ahí se señala varias veces de cuál debe ser la calidad de vida del ser humano más elemental y cuál es la que se espera que tenga hacia adelante. uh-huh. Eso sería el medio ambiente. Entonces, estas inconsciencias nacionalísticas, como yo las llamo, sí, bueno, perjudican directamente a cada uno de los individuos que pueden ser partícipes de esos medio ambientes. uh-huh. Acá estamos hablando de un problema de oxígeno, o sea, es un tema planetario. Claro. Los temas químicos yo no me voy a meter, pero cuando uno ve esas fotografías que usted señaló muy bien, Guillermo, esas fotos satelitales, y después lee los informes del tamaño de estos incendios, que siempre los provoca el hombre, porque además he escuchado, supongo usted también, las crudas excusas, ¿no? Iniciativas sobre quién podría haber sido, cómo se podría haber producido, cómo se expande más o menos, y realmente parece una burla. O sea, no es el problema ese, siempre es el ser humano, y no hay teoría que la pueda rebatir, la que causa este tipo de incendios, y siempre es el que los deja o no los deja avanzar. Sin duda. Es un problema que va más allá del problema de política interna de deforestación. De todas maneras, es, por ejemplo, alarmante cuando uno empieza, porque por supuesto, estas cosas, cuando se están dando, empiezan a aparecer estas cifras que se conocen y que se van comparando, cifras comparativas me refiero, ¿no? Por ejemplo, sí, en esta cantidad enorme, son 74.000 los focos de incendio que hay en este momento, en pleno desarrollo, ¿no? Y es casi un 85% más comparado con el mismo periodo del 2018. Quiere decir que si esta progresión continúa en estos valores, el año próximo va a ser una cosa pero impresionantemente más importante, como lo es este año con respecto al año pasado. No estamos hablando de periodos larguísimos de tiempo, es de un año para el otro, ¿no? Absolutamente, es en solamente un periodo muy corto, y solamente los comunicadores que tienen conciencia como usted pueden ayudar en estas causas de análisis internacional, porque el problema grave es saber cómo voy a prevenir lo próximo que viene. Usted lo dijo claramente, cuál va a ser mi política al respecto. O sea, no podemos pensar en diagramar un siglo de convivencias y cooperación multilateral de nuevo si estamos encerrados mirando los problemas nacionales de cada uno, sin perspectivas de interrelación. Sin duda. No existe la formulación de una política exterior donde se pueda pensar que uno está desintegrado de su región o de los problemas que la va a afectar. Uh-huh. Entonces, primero, reculemos a decir, si el planeta tiene en las relaciones internacionales estos problemas de esta dimensión, bueno, los supera, y las políticas nacionales exteriores tienen que estar a la altura. Sin duda. Como usted bien dijo, ya no es un tema como para diseñarlo en 24 horas y decir, salgo a paliarlo con unos bomberos, un incendio. Estos son temas graves que afectan a todo el planeta, a toda la región. Me parece que América Latina, además, tiene mucho para decir en esto. Uh-huh. Primero, por ser un continente virgen en este sentido, en confrontación con continentes que tienen desde la antigüedad procesos históricos que han pasado grandes razzias. Para ponerle un ejemplo más burdo, sí, si hoy tuviéramos varias explosiones de guerras, ¿no? Uh-huh. Medidas en explosiones y fuegos, sí, seguramente que sería mucho más noticia, ¿no? Seguro. Pero del orden natural. Hay guerras, ¿no es cierto? Hoy, si uno agarra la planilla de las Naciones Unidas acepta que existen más o menos entre 12 y 15 conflictos, por decir, se llaman guerras clásicas, entre internacionales y civiles, ¿va? Sí, sí. Pero resulta que cuando uno agarra, como usted dijo, las ONGs, que hacen un estudio por encima, radial de esto, está hablando de más de 390 conflictos en el mundo.
¿Cómo puede haber semejante distancia en los análisis? Sí, no, hay una diferencia impresionante. Todos los días este tipo de cosas, claro, no deja de impresionarme esos gaps en esas cifras. Y bueno, me pasa lo mismo con esto. Es como decir, bueno, a ver, ¿no vamos a tomar estos casos como si fueran miles de guerras y bombas atómicas cayendo? ¿Acaso no lo son? ¿Acaso no son guerras del futuro estas? Guerras climáticas que nosotros mismos provocamos. ¿Acaso el conflicto de que sea nacional, regional o internacional no lo es? Y en todo caso, ¿quién va a hacer la corrección? Acá, primero, como le digo, a consensuar internacionalmente que estas prioridades no pueden esperar. Y los países tienen que tomar conciencia de que sus políticas exteriores, en este caso, tienen que estar dispuestas a la cooperación internacional, abiertas por naturaleza. Somos países abiertos por naturaleza, ya no tenemos medidas supranacionales o fronterizas elegidas a voluntad política. Claro. Votamos tal partido, entonces nos encerramos. Este mundo se acabó hace mucho. No le pasa esto ni a Corea del Norte, como usted ve. No. Eso es cierto. Y uno, por ejemplo, analizando... Hola. Parece que se cortó, ¿no? Bueno, vamos a tratar de retomar la charla con el profesor Julio Lascano Ibedia, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, que estábamos haciendo un análisis básicamente muy interesante acerca de cómo los países toman estos temas de una importancia enorme, ya no para el país, como en el caso de Brasil, casi como un caballito de batalla de la campaña de Bolsonaro, que dijo, bueno, hay que reducir esto, y ahora está en contra de las ONG, que de alguna manera lo que están haciendo es advirtiendo acerca de la gravedad de esto que se ha expandido con respecto al mismo año, al mismo periodo de tiempo del año 2018, o sea, un año atrás nada más, un 84% más. Es un aumento, pero absolutamente impensado en lo que significa todo esto, que realmente es muy complicado. Ahí lo recuperamos al doctor Lascano, lo tenemos en línea nuevamente. Lascano, ¿me escucha bien ahora? Sí. Sí, perfectamente. Supongo que fue la falta de oxígeno que reciben los celulares. La falta de oxígeno de los celulares. Bueno, pero estábamos hablando de la importancia que tiene la forma de manejar estos temas que tienen que ver ya más con lo internacional que con lo particular de cada uno de los países. Pero ¿cómo hace la comunidad internacional? ¿Cómo hacen las ONG y las entidades y los organismos internacionales que se deberían ocupar de todo esto frente, por ejemplo, a la declaración y que utilizó casi como un caballito de batalla, ¿no? Jair Bolsonaro, que dijo que iba a reducir la protección de las áreas indígenas y forestales en la Amazonía brasilera porque las ONG exageran todo esto y ponen a los incendios como algo muy llamativo, porque esto tiene trascendencia a nivel internacional. Es casi como una necedad horrible, ¿no?, de parte del presidente de la nación, que por otra parte es quien evidentemente tiene en este momento por lo menos el mando de la situación, ¿no? Sí, sabe que yo tiendo siempre a tratar de no personalizar a los presidentes. No, bueno, pero en este caso la política exterior en todo caso es especialista, claro. Está muy bien definido, sí. Pero la toma de decisión de política exterior no siempre depende de ellos, o a veces se convierten en un paraguas como para realizar otro tipo de muestreos, claro. ¿No? Creo que esto es un poco la afección que sucede en el Brasil. Cuando estos temas aparecen en Brasil, no solo sufre una tragedia, sí, sino que aparece en el centro del escenario mundial. Claro. Esto no es poco, parece, dicho así suelto, parecería jugar con la realidad de la comunicación, con la noticia show. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a que en realidad Brasil necesita, como muchos países de América, mostrar cuáles son sus potencialidades para mantener su puesto de sexta o séptima potencia del mundo. Sí. En la política exterior brasilera, el tema de la Amazonia, yo le diría desde Juan y Pedro I y Pedro II, se ha mantenido, digamos, o sea, no podemos ser engañosos
de que han tenido una línea de conducta de que los temas que hacen al avance sobre la Amazonia y su explotación eran temas que más o menos ellos iban a negociar en foros mundiales, pero siempre con ciertas cláusulas de reserva. Sí. Las conferencias de medio ambiente mundiales que se hicieron en el siglo pasado, sí, con recordar la de Río, fueron un gran fracaso. Sí, la de Río sobre todo. La de Río llamativamente fue la que más fracasó. Yo creo que no se cumplió nada, ¿no? Exactamente, y porque existía una alianza tácita, claro, entre lo que es Estados Unidos no le convenía en ese momento a sus laboratorios y todo lo que es la parafernalia farmacéutica sí, sin duda. Y de perfumería mundial, bajar costos y salir del esquema de contaminaciones de alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, lo logró Estados Unidos ese boicot en ese momento, y yo le diría que lo logró un poco de la mano de Brasil. Se utilizó la misma sede de Río para esto. Claro. Esto no es casualidad, esto no existen las casualidades, existen las tomas de decisiones, y en esas tomas de decisiones es como quedaron parados. A partir de esa cumbre no hemos tenido siguientes cumbres de medio ambiente de lo que reclama la humanidad. Para ponerlo en un paralelo, el segundo problema mundial que yo creo que existe en este momento, sí, junto con el medio ambiente, son las denuncias de los tratados de desarme nuclear, claro, ¿no? Que se han hecho hace también ni un mes. Si usted agarra los grandes organismos de prensa y las agencias buenas, el día que la presidencia de Estados Unidos decidió denunciar el tratado de desarme y los que afectan a los tratados de energía atómica, bueno, fue noticia 2 días y medio. Sí, una noticia que debió haber estado en la primera plana de todos los diarios durante por lo menos un mes. Hoy en el día a día nuestro claro, dependemos de eso, ¿no? Sí. Usted y yo dependemos de que nos caiga de arriba algo a sorpresa, ¿no? Claro, que claro, depende de ese tratado que se denunció alegremente, sí, y sí, que nos provoca un drama. O sea, otra vez no tenemos un paraguas nuclear. Por suerte tenemos una organización de energía atómica, por suerte la Argentina tiene un candidato, colega mío, candidato a esa organización de energía atómica, que esperemos que el embajador Grossi lo sea, ojalá. de este organismo. Pero uno de los primeros desafíos que tendríamos es restablecer la asamblea, ¿no?, permanente sobre el tema del desarme nuclear. Y bueno, si ese es el A, el B es restablecer una asamblea permanente de las Naciones Unidas, sí, y todos los organismos que sean invitados al efecto sobre estos temas del medio ambiente, que ya no tienen la gravedad de antes. Sí, sí, Son panegíricos, ¿no?, que nos abarcan a todos. Y que además lo estamos viendo, porque cuando la gente se alarma, por ejemplo, no sé, frente a inundaciones o frente a que en invierno hace demasiado frío, o en verano se derriten los polos, estamos viendo que el cambio climático no es un cuentito simpático para contarle a los niños. Es algo que está sucediendo y que lo vemos a diario, lo palpamos. Y sin embargo, no obstante esto, pareciera como que siguen primando otros intereses por sobre algo que es realmente mucho más importante, yo creo que de lo que cada uno de los primeros magistrados de cada país interpreta, ¿no? Porque realmente es una situación muy grave y que no se mejora, al contrario, año tras año uno ve que se va empeorando, y muchísimo, ¿no? Sí, y eso es un poco la desconfianza que tenemos en este siglo. Sí. Cuando generamos nuestras agendas de política exterior, no las transnacionalizamos, no las cruzamos, y los hacemos con ciertas conveniencias a intereses de corto plazo. Es como si el caso argentino lo hiciera obviando las problemáticas que tenemos de aguas, de ríos internacionales, de hidrovías, claro, donde tenemos que estar en tratamiento permanente de esos temas, sí, porque no son temas solamente de nuestros países, ni del Mercosur, ni solamente de Sudamérica. Son problemas que atañen ahora a la región y que atañen a inversiones internacionales. Nosotros en la región tenemos el ejemplo perfecto de eso. El Mercosur estudia permanentemente estas cuestiones, pero tenemos que lograr que avancen, que se logren resultados concretos y que estén en una agenda, como le digo, estas 2 grandes agendas que nos debemos en el mundo. Seguro. La llamada nueva agenda internacional, es la expectativa que tenemos para que los que toman decisiones en política exterior, sea el presidente de Brasil, sea el de Argentina o de Chile o el de Estados Unidos, tengan la conciencia
de que ya no están tratando con chiquitas. O sea, cada problema tiene una dimensión inesperada, no solamente de largo alcance. Largo alcance ya lo sabemos, que tiene velocidad en el tiempo, también lo sabemos, que tiene alcance internacional como una ojiva, también lo sabemos. Lo que no tenemos que descuidar es que muchas de estas decisiones se toman boca para adentro, o mirándolas como ombligo, o se esconden hacia adentro, y es donde tenemos los nuevos desafíos de la agenda, ¿no es cierto? Seguramente. Lascano, le agradezco muchísimo. Esta charla ha sido interesantísima y la seguiremos, por supuesto, en tanto y en cuanto estas cosas no empiecen realmente a mejorar y a tener el lugar en la agenda que tienen que tener, ¿no? Y básicamente, no tanto conversarlo, sino echar manos a la obra, ¿no? Que es lo que está requiriendo la humanidad. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande. Gracias, Guillermo. Que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego.